Bien, ahora vamos a ver el primer teorema que tiene que ver con el álgebra de límites. Tal como sucede con las sucesiones, el límite de la suma es la suma de los límites. El límite del producto es el producto de los límites. Y el límite del cociente es el cociente de los límites. Pero en ese caso hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener cuando hay cociente? Es que el límite del denominador tiene que ser nulo. Formalmente aquí está. Tenemos dos funciones. Tenemos un punto de acumulación, ¿ya? Fíjense, del dominio de f. Tenemos por un lado, este no es f, esto es g, ¿ya? Tenemos una función g, tal que el límite cuando x se va a x barra es L2, y tenemos una función f, tal que el límite cuando x se va a x barra es L1. Y tenemos que el punto x barra pertenece al dominio de f, no solo al dominio de f, al derivado de f. O sea, es un punto de acumulación del dominio de f y un punto de acumulación del dominio de g. Eso es para que las cosas estén bien hechas. Perfecto. ¿Y qué es lo que dice el teorema en su primera parte? El límite de la suma es la suma de los límites. El límite del producto es el producto de los límites. Y el límite del cociente es el cociente de los límites. Pero, en ese caso tenemos que pedir que L2 sea distinto de 0. Si no, no tiene sentido. Acuérdense, esos límites interesantes, con funciones también hay límites interesantes. Cuando el denominador es distinto de 0, es el caso de los límites no interesantes, pero es muy útil para calcular límites. Y aquí uno tiene que pedir que el x barra esté en el dominio de ¿quién? No que esté en el dominio, que esté en el derivado de ¿quién? Del dominio de f partido por g. ¿Ya? O sea, que esto esté bien, que f partido por g, su dominio, podría ser que hay algunos puntos donde g se anula. ¿Ya? En ese caso no está bien definida f partido por g. Pero lo importante es que el dominio de f por g tenga x barra como un punto de acumulación. Y en ese caso, el límite del cociente es el cociente de los límites. Y ese es el teorema. Tenemos ahora, con el teorema, digamos, a mano, tenemos que, por supuesto que el límite, cuando x se va a 2, de x es 2, ¿no es cierto? Porque cualquier sucesión xn que converja a 2, ¿no es cierto? El límite va a ser 2, obvio. Ya. Entonces, por ejemplo, acá, el límite x cuadrado, ¿cuál sería? Bueno, tengo la función x por la función x, y cada una de las dos converge a 2. Entonces esto converge a 2 por 2, o sea que converge a 4. Converge a 2 al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un polinomio, tenemos límite cuando x se va a 8, de x cubo más x cuadrado más 2x. ¿A dónde converge 2x? Bueno, 2x converge a 2 por 8. ¿A dónde converge x cuadrado? Converge a 8 al cuadrado. ¿A dónde converge x cubo? X cubo es x cuadrado por x. Entonces, ¿a dónde converge x cuadrado? A 8 cuadrado. ¿Y a dónde converge x? A 8. Entonces, ¿a dónde converge x cubo? A 8 al cubo. ¿Cierto? Entonces, esto va a ser 8 al cubo, el primer límite, el segundo es 8 al cuadrado, y el tercer límite es 2 por 8. Pero el límite de la suma de los límites. Por lo tanto, suma, y tenemos ese como resultado. Ustedes calculan. ¿Qué pasa en este caso? El cociente de dos funciones. ¿El numerador a dónde converge? A 3. ¿Y a dónde converge el denominador? Bueno, el denominador es x al cuadrado primero. X al cuadrado converge a 9, ¿cierto? Más 5. ¿Dónde converge 5? Que es una constante. Converge a 5. Entonces, ¿a dónde converge x cuadrado más 5? Bueno, va a ser a 9 más 5. Y 9 más 5 es distinto de 0. Por lo tanto, el límite del cociente, el cociente de los límites. 3, 9 más 5. Ese es el límite. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo un poquito más sofisticado. Ajá, más o menos. ¿A dónde converge esto? 1 menos coseno de x. Coseno de x, cuando x se va a pi medio, converge a 0. Esto converge a 1 menos 0. ¿Y qué pasa si está al cuadrado? Bueno, el producto, esto es 1 menos coseno de x por 1 menos coseno de x. ¿A dónde converge 1 menos coseno de x? A 1. ¿A dónde converge 1 menos coseno de x? A 1. ¿Y a dónde converge el producto? A 1 por 1. ¿A dónde converge 1 menos x cuadrado? 1 menos coseno de x al cuadrado a 1 menos 0 al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, este límite es
1. Uno sabe calcular el límite. Muchas veces es fácil calcular el límite utilizando el teorema anterior. Ahora hay cosas un poquito más difíciles. Por ejemplo, este límite es interesante. Este es el límite cuando x se va a 0 de seno de x partido por x. ¿Qué tal? ¿A dónde converge el denominador? A 0. No se puede aplicar el límite del cociente. ¿A dónde converge el numerador? A 0. O sea, el numerador se va a 0 y el denominador se va a 0. ¿Qué pasa en el límite? ¿Ah? Esa es la pregunta. ¿Se equilibran? ¿Ganan de arriba? ¿Ganan de abajo? Esa es la pregunta. Ese es un límite importante. Ese límite es... No lo empiezo a decir. Bien, aquí tenemos el teorema del sándwich. El teorema del sándwich dice lo siguiente. Si ustedes tienen tres funciones ordenaditas, f menor o igual que g menor o igual que h, y además el límite de f y el límite de h es L, entonces ¿cuál es la conclusión? El límite de g tiene que ser L. Esa es la conclusión. ¿Ya? Eso. Ahora, esto podría ser el siguiente ejemplo, el siguiente caso. Por ejemplo, lo que pasa es que aquí tenemos que cuidar un poquito el dominio y todo eso, pero yo no quisiera entrar en eso. Entonces, voy a suponer que el dominio de f es igual al dominio de g y es igual al dominio de h. ¿Ya? Y que los tres tienen como dominio r menos x barra. ¿Ya? En el apunte está un caso un poquito más general, pero lo que me interesa principalmente a mí es esto. Entonces, lo que voy a pedir es que f, g y h estén ordenadas en todo el dominio. O tal vez, no en todo el dominio, sino que en un intervalo que no contenga a x barra, ¿ya? Porque x barra nunca importa, y que sea x barra menos algo, x barra más algo. O sea, en torno a x barra un poquito, estas están ordenadas. ¿Ya? Y además, suponemos que los límites de h y l existen, y entonces el límite de g existe y vale l. Esa es la gran gracia del teorema. Entonces, fíjense que con estas condiciones, si los tres dominios son iguales a r menos el x barra, entonces tiene todo sentido definir el límite, ¿no es cierto?, con las sucesiones y todo, y tenemos este teorema. El ejemplo que vamos a usar, el ejemplo más importante que vamos a usar para ilustrar esto es justamente seno de x partido por x. Y eso vamos a mirar ahora. No les dije nada de la demostración del teorema anterior, pero ustedes ya se dan cuenta, ¿no es cierto? Como sabemos sucesiones, y las sucesiones son las que nos permiten definir los límites de funciones, y sabemos el teorema del sándwich para sucesiones, el teorema del sándwich se extiende para funciones. Eso es lo que hay detrás. Veamos el límite de seno de x partido por x. Miren ustedes este pequeño dibujito. Este es el círculo unitario, ¿no? Aunque no parezca, este es parte del círculo unitario, ¿ya? Este es 1, este es el radio, este sigue siendo 1 acá, el ángulo vale x, ¿ya? ¿Y qué sería esta altura que está acá? Esta altura sería seno de x, ¿cierto? Y la altura que está acá, eso corresponde exactamente a la tangente de x. Seno partido por coseno. ¿Ya? Este es seno y este es coseno. ¿Ya? Seno partido por coseno es igual a tangente de x. Este triángulo que está acá, seno partido por coseno, es lo mismo que tangente de x partido por 1. ¿Ya? Y los triángulos son semejantes. ¿Ok? Bien. Fíjense ustedes que, no sé si a ustedes les parece, a mí me parece que x es mayor o igual que seno de x. No sé si les parece eso. Puede ser o no. Claro, seno de x es esto, y x es el ángulo, porque el radio es 1, es el arco. Acuérdense la definición de radiano, ¿cierto? X es el arco, así que esto vale x. Y esto obviamente es más corto que x. ¿Ya? Y por otro lado, podríamos decir que x, que es esto, es más pequeño que tangente de x. ¿Bien?
Sin embargo, yo estoy de acuerdo que seno de x es menor o igual que x, pero que x es menor o igual que tangente de x, no lo veo tan obvio. Porque como que si yo estiro esto un poquito, si lo estiro, fíjense que esto es más largo, porque está chueco. Entonces, como que lo estiro quizás, no sé, no lo veo tan obvio. Entonces voy a dar un argumento un poquito distinto para sacar eso. Lo que voy a hacer es calcular las áreas. Voy a calcular el área de este sector. ¿Cuánto vale el área de este sector? Acuérdense que esto es 1. Entonces, el área completa del círculo, ¿cuánto vale? El área del círculo completo vale pi por r al cuadrado. Pero r vale 1. Así que el área es pi. ¿Ya? Y el área, cuando uno mira, el área ciertamente es proporcional al ángulo. ¿Ya? Entonces, yo digo, si es que el ángulo completo es 2pi, ¿ya? ¿Qué proporción del círculo, si el ángulo completo es 2pi, qué proporción del círculo estamos considerando? Estamos considerando justamente x partido por 2pi. Esa es la proporción del círculo que estamos considerando acá. Así que esta es el área del sector. ¿Ya? Muy bien. El área del triángulo. El sector que estoy considerando acá es 0AC. ¿Ya? Este es el sector 0AC. Y el triángulo es el triángulo 0AB. ¿Ya? Entonces, este sería B. ¿Cuál es el área de este triángulo? Súper fácil. Base por altura partido por 2. Así que esto es tangente de x por la base partido por 2. ¿De acuerdo? Y ustedes del dibujo, esto es ya, claro, esto no viene de los axiomas, pero es natural, ¿no es cierto?, del dibujo, que el área del sector circular es más chiquita que el área del triángulo. Por lo tanto, el área del triángulo es más grande que el área. Así que, si fijan ustedes, se me va, el pi se va, los dos los puedo simplificar y que me queda que x es menor o igual que tangente de x. Eso explica por qué x es menor o igual que tangente. Perfecto, muy bonito. Yo voy a hacer la siguiente observación primero. Esto vale si x es positivo. ¿Vale? Y si tengo módulo de x, también, obvio. No hay problema. ¿Puedo dividir por x? Obvio que puedo. 1 menor o igual que módulo de x partido por seno de módulo de x, menor o igual que tangente de x partido por seno de x. ¿Ya? ¿Ahí estamos? ¿Qué les parece? Si no les gusta eso, fíjense ustedes que si x es positivo, esto es seno de x partido por x. Si x es negativo, como el seno es una función impar, esto sigue siendo seno de x partido por x. En el caso de acá pasa lo mismo. La tangente, bueno, que aquí en realidad esto es coseno de x, ¿no? Porque los senos se cancelan. Perdón. No es coseno de x, es 1 partido por coseno de x. ¿Ahí sí? ¿Eso está bien? Porque tangente seno partido por coseno, se cancelan los senos. Perfecto. Decía módulo acá. Pero se dan cuenta que yo puedo sacar los módulos y no pasa nada. Entonces tengo 1 menor o igual que x partido por seno de x, menor o igual que 1 partido por coseno de x. Si no les gusta a ustedes, podemos tomar el inverso. En ese caso nos va a quedar coseno de x menor o igual que x partido por seno de x partido por seno de x, menor o igual que 1. Perdón. Seno de x partido por x, menor o igual que 1. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa cuando x se va a 1, a 0? Coseno de x se va a 1. 1 se queda en 1 porque es la función constante. Entonces, ¿cuál es el límite de seno de x partido por x? 1. Esto converge a 1 y esto converge a 1. Por lo tanto, seno de x partido por x es igual a 1. Y ese es un límite importante, interesante y no trivial. Lo acabamos de deducir a partir del teorema del sándwich. Una cosa que ustedes podrían haber pensado acá, cuando yo dividí por seno de x
¿Y qué pasa si seno x es 0? No importa. ¿Qué le interesa el 0? Este límite considera los x distintos de 0, acuérdense. Por lo tanto, yo siempre puedo suponer acá que x es distinto de 0. Y lo que me importa es que esta desigualdad valga siempre, salvo cuando x igual a 0, que no interesa. Por otro lado, acuérdense que nosotros necesitábamos que la desigualdad valga cerca de 0. Bueno, la desigualdad, de hecho, de este dibujo uno se da cuenta que la desigualdad vale hasta x igual pi medios y hasta x igual menos pi medios. Así que esto vale para todo x en menos pi medios, pi medios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo todas las hipótesis del teorema del sándwich. Y este ejemplo justifica plenamente el teorema. Aquí viene el límite de la composición. ¿De qué se trata esto? Se trata de que uno tiene dos funciones y las quiere componer. Primero evalúa una y después sobre ella lo evalúa la otra. F y G son funciones reales. Suponemos que el límite cuando x se va a x barra de g de x es L, que el límite cuando y se va a L de f de y es L mayúscula. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El límite de la composición, en el que nos interesa cuando x se va a x barra, f de g de x. Nos interesa. F de g de x es lo mismo que f de g de x. Cuando x se va a x barra, f de g de x es lo que nos interesa evaluar en el límite. Pero fíjense ustedes que en el fondo, g de x es como una y. ¿Cierto? Entonces es como decir, límite cuando y se va a L de f de y. Ese límite es L mayúscula. Por lo tanto, el límite de la composición es L mayúscula. Ese es el resultado. Ahora, la observación importante acá es que este límite es cuando y se va a L. No es posible que y sea igual a L, porque perfectamente posible que el dominio de la función f no contenga a L. Entonces, cuando yo trate de evaluar la sucesión, g de xn, cuando tome las sucesiones para estudiar el límite, g de xn no puede ser igual a L, porque en general yo no puedo evaluar f en g de algo que no esté en el dominio de f. Entonces pedimos esta condición. ¿Ya? La idea es que este límite, la función g, converja a L, ¿sí? Pero por valores distintos, por valores que pertenezcan al dominio de la f. O sea, los y sean distintos del límite, que es lo que uno siempre quiere cuando toma límite. Tenemos un ejemplo. Este límite es bien importante. El límite cuando x se va a 0 de 1 menos coseno x partido por x cuadrado. Este es un límite interesante. 1 menos coseno x, cuando x se va a 0, ¿a dónde converge? Coseno de x se va a 1, cuando x se va a 0. Por lo tanto, 1 menos 1 es 0, numerador 0. ¿Y cómo es el denominador? Cuando x se va a 0, x cuadrado se va a 0. ¿Se entienden? ¿Cuál es el límite? Bueno, para calcular este límite vamos a hacer un pequeño trámite primero. Primero el trámite es tratar de reemplazar coseno de x por 1 menos 2 seno cuadrado de x. Eso simplemente es un cálculo que uno hace utilizando la trigonometría. Ya eso es básico. Entonces, el límite que queremos estudiar es este. Límite cuando x se va a 0, ¿de quién? De 1 menos coseno de x. Es decir, de 1 menos 1 menos. O sea, esto es 2 veces seno al cuadrado de x medios partido por x cuadrado. ¿Cierto? Perfecto. Sigamos entonces. Esto es igual al límite cuando x se va a 0. Lo vamos a poner un poquito más bonito. 1 medio. Entonces tengo un 4. Así que tengo x cuadrado medios, ¿cierto? Eso es lo que me arregla el denominador con el 2 que está arriba. Y arriba me va a quedar seno de x medios. Y todo elevado al cuadrado. Escrito así se ve mejor. Seno cuadrado de x es seno de x medio al cuadrado. Y esto es lo mismo que límite cuando x se va a 0 de seno de x medios partido por x medios elevado al cuadrado 1 medio.
díganme ustedes cuál es el límite. Primero, tomo el límite de lo que está dentro. Este sería el que está acá, el x medios, sería, va a 0. El x va a 0, entonces x medio va a 0. ¿Ya? Ese sería el L minúscula. ¿Ya? Así que esto sería algo así como, bueno, podríamos, si quieren, sacar el 1 medio afuera, ¿no es cierto? Y dejar el cuadrado, ¿no es cierto? El cuadrado es el límite del producto. El límite del producto es el producto de los límites. Entonces me va a quedar 1 medio por, ¿cierto? Yo sé que el límite de seno de u partido por u cuando u se va a 0 es igual a 1. Por lo tanto, el límite cuando x se va a 0 va a ser de x medios partido por x medios, también es 1. Es lo mismo. Y si lo elevo al cuadrado, va a ser 1 al cuadrado. Por lo tanto, este límite vale 1 medio. Ese sería el resultado. El límite vale, teorema, si ustedes quieren, 1 medio. Y este es un límite importante.